Muy bien, pues buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la Real Academia Nacional de Medicina de España que celebramos conjuntamente con la ALANAN, la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, con las cuales, como ya saben ustedes, pues acabamos de presentar, después de un arduo trabajo de una gran cantidad de años, finalmente el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. En este sentido, yo quisiera decir que esta obligación que tienen las academias pues resulta extraordinariamente muchas veces compleja de realizar. Fíjense que nosotros, la Real Academia Nacional de Medicina de España, fue constituida en 1734 y no fue sino en el año 2011 cuando tuvimos el primer diccionario, el DTM. El DTM, un diccionario de 50.000 términos que fue realizado por esta institución, una obra única para preservar el lenguaje médico y es una obra extraordinariamente consultada. Pero esa obra era una obra que estaba realizada en el territorio español y por tanto no recogía toda la riqueza que tiene el ámbito del español pues en los 23 países hispanohablantes. Hay 500 millones de personas que hablan español y naturalmente pues Latinoamérica y Centroamérica pues no cabe duda que son absolutamente esenciales. Y así es como se llegó a un acuerdo de la ALANAN, a la que pertenece la Real Academia Nacional de Medicina de España, conjuntamente con otros 12 países de habla hispana, con los que realmente llegamos a un acuerdo para desarrollar este diccionario panhispánico de términos médicos que recoge las variantes lingüísticas, porque nuestro idioma pues es extraordinariamente amplio, ¿verdad?, y generoso. De hecho, el diccionario que presentamos tiene un total de 70.000 términos y como se ha comentado en la reunión, pues es todo un idioma, todo un lenguaje, ¿no? Como se ha dicho, el idioma, por ejemplo, español, tiene 93.000 términos. Bueno, pues es una barbaridad, ¿no?, que el lenguaje médico pueda contener nada menos que 70.000. Así que realmente pues estamos muy orgullosos que esta obra, que se pensó en desarrollarla en el año 2011, es cuando se escribió ya un protocolo para llevarlo a cabo. Finalmente, en el año 2015 se establecieron ya las bases de trabajo y en un tiempo, yo creo que récord, se ha conseguido el que ahora, 13 de noviembre del 2023, este diccionario esté ya abierto, libre y, por tanto, también universal. Todo el mundo puede acceder, no solamente los profesionales, sino todo el mundo, cualquier persona puede acceder al diccionario y realmente, bueno, pues sin tener que hacer ninguna inscripción absolutamente de nada. Ustedes entran ahora mismo ya en www.dptm.es y ya pueden acceder directamente al diccionario. Pasen. Siéntense. Les estaba explicando a todos las características del diccionario que hemos presentado en el día de hoy. Y yo ahora lo que, aparte de las preguntas, contestar todas las que ustedes quieran hacer, pero le quiero dar entrada al presidente de la ALANAN, al doctor Gamarra, para que nos cuente también cuál es la manera en la que él ve el diccionario panhispánico de términos médicos. Y tenemos además también a los dos directores, que son los que más saben de este tema, porque son los que la han desarrollado y lo han dirigido, que es el doctor Campos y el doctor García Sagredo, que son los directores científicos. Y también tenemos a la persona encargada de toda la unidad de términos médicos de la UTM, que realmente ha sido modélica, y que esa persona es Cristina González. De modo que yo le pediría al doctor Gamarra si quiere decir algunas palabras y luego posteriormente a los directores y a la propia Cristina.
Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a todos ustedes por acompañarnos en esta rueda de prensa y obviamente aquí se inicia un trabajo muy importante para el diccionario panhispánico de términos médicos, que es el proceso de difusión y conocimiento en toda la comunidad básicamente hispanoparlante, pero seguramente va a llegar a muchos países del mundo. Alanam se creó en Colombia, en Bogotá, en el año 1967. Agrupa 15 academias nacionales de medicina de países de Latinoamérica, más España y Portugal. De esas 15 academias, 13 academias hispanoparlantes han participado en el diccionario panhispánico de términos médicos. Alanam, que es la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina de más España y Portugal, nombra un delegado por cada país hispanoparlante para que apoye el desarrollo del diccionario panhispánico de términos médicos. Bajo la coordinación de la Real Academia Nacional de Medicina de España y con la participación de los delegados de los países hispanoparlantes de Latinoamérica, se desarrolló esta obra. Esperamos que esta obra nos permita identificar un poco mejor, digamos, aquellas barreras que de tipo cultural pueden existir en el uso del idioma y de los términos y permita una mejor comunicación entre médicos y pacientes. Y a su vez, entre toda la comunidad, poder entender mucho mejor este lenguaje porque va a estar disponible para toda la población. Como les decía el doctor Díaz Rubio, prácticamente los doctores que nos acompañan, el profesor Campos y el doctor García Sagredo, han sido básicamente los que mejor conocen la obra, lo mismo que la coordinadora de la unidad de terminología médica, la doctora Cristina González. Cualquier otra pregunta podemos posteriormente responderla. Muchas gracias. Bien, bueno, en primer lugar, agradecerles, por supuesto, la presencia aquí. Como muy bien ha dicho nuestro presidente y el presidente de Alanam, esta es una obra conjunta realizada por profesionales académicos de ambos continentes, de España y de las academias americanas, tratando de conseguir que en el idioma español exista un conjunto de términos comunes para los profesionales de la medicina, pero también para los pacientes. Pero yo creo que también hay una dimensión, permítanme decirle, cultural, porque el idioma español que se recoge en este diccionario es la expresión en nuestro idioma del dolor y de la esperanza del ser humano. Es la expresión en nuestro idioma del dolor y la esperanza del ser humano, del dolor que representa la enfermedad y todo lo que conlleva, y de la esperanza que representa los tratamientos, la terapéutica, el diagnóstico y el conseguir, por tanto, superar ese dolor y esa enfermedad. Esto es realmente, a mi juicio personal, muy importante y creo que todos estamos de acuerdo en lo que simboliza todo eso. Pero es que este idioma común en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, va a facilitar la comunicación médico-paciente, la comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes que sufren estas enfermedades. Los pacientes, los profesionales van a encontrar, lógicamente, en este diccionario unas definiciones, un repertorio de términos que han sido validados académicamente y que, por tanto, transmiten seguridad, transmiten certezas y transmiten, lógicamente, también la posibilidad de que sean modificados con el avance de la ciencia, ¿no?
pero para el enfermo, para el paciente, también es una fuente de información, porque el paciente hoy tiene derechos, y uno de los derechos que tiene es al de estar bien informado. Y ese derecho lo puede satisfacer en alguna medida en lo que al conocimiento básico se refiere. Lógicamente no se pretende que el paciente conozca la medicina como la conoce un médico, pero sí que acceda a un recurso como es este diccionario panhispánico de términos médicos en todo el ámbito de la lengua española. Es decir, no solo aquí, sino aquí en Patagonia o en Estados Unidos, donde el idioma español se habla de forma es un idioma que se habla extraordinariamente y por tanto allí también hay pacientes que hablan en español y hay una frontera con el idioma inglés extraordinaria, para lo cual este diccionario es fundamental. Por tanto, el paciente va a tener también un recurso al que poder acudir donde encuentre una información validada, certera, que facilite a su vez la interrelación con el médico. Bueno, yo he dicho una expresión general que si hay luego algún comentario concreto, pues con mucho gusto les atiendo. Pues fundamentalmente decirles que se estima que hay unos 500 millones de hispanohablantes, pero y que también es muy importante considerar que el español es el segundo idioma en orden de número de lengua materna. Es después del chino mandarín, o sea que como lengua materna es más numeroso que el inglés. Bien, ¿a quién va dirigido? Como ya decía el profesor Campos, ¿a quién va dirigido? Pues fundamentalmente a los médicos, pero también a los pacientes. A los médicos, ¿por qué? Porque los médicos estamos ya especializados, la mayor parte de nosotros. Entonces sabemos de lo nuestro, pero no de la otra especialización. Y muchas veces tenemos problemas para comprender exactamente los términos que nos están refiriendo. Pero fundamentalmente también para los pacientes. ¿Por qué? Pues para los pacientes porque, por un lado, entenderán lo que les dice el médico y también a lo mejor no va a ser para enseñarles a los pacientes a cómo referirse al médico, pero sí al médico a poder entender a sus pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando uno enferma, se enferma en su lengua materna. O sea, cuando a alguien le duele algo, le pasa algo, al final se lo va a comunicar al médico en su lengua materna. No va a ser en otro idioma aprendido, porque es mucho más fácil. Y por tanto, cuando ya estamos hablando de un lenguaje coloquial, puede haber modismos o localismos que son importantes y que el médico debe conocer para evitar malas interpretaciones. Imagínense, por ejemplo, que una paciente de México está en España, va al ginecólogo, le hace su historia clínica y haciéndole la historia obstétrica dice que ella rompió la fuente hace 6 meses. ¿Qué significa romper la fuente? En México romper la fuente es romper aguas en España. Por tanto, sirve precisamente un poco para poder entenderse el idioma. La otra cuestión que es muy importante es en entornos bilingües. En entornos bilingües como Estados Unidos, y no olvidemos que Estados Unidos es el segundo país en número de hispanohablantes, después de México, bueno, pues también los pacientes, cuando se enferman, irán a su hospital, les atenderá un médico americano probablemente, le harán una historia clínica y le darán un informe probablemente en inglés, pero al final se lo terminarán traduciendo. Lo terminarán traduciendo y tendrán que utilizar términos en español. Y aquí entonces entra otro aspecto, otro público al que va dirigido también el diccionario, que es a traductores. Los traductores necesitan traducir lo que les han dicho en un idioma con una precisión absoluta, puesto que estamos hablando de salud y la precisión es muy importante. Por tanto, este diccionario será una herramienta muy importante para los traductores. Evidentemente, para la enseñanza del lenguaje médico en español. Dicen, bueno, ya si yo voy a estudiar a la Facultad de Medicina, me hablarán en español y sé expresarme en español. Pero a lo mejor no con la corrección adecuada. Por tanto, esto les va a facilitar el diccionario y, sobre todo, fíjense, en todas las facultades de medicina norteamericanas hay una asignatura que es enseñanza de inglés médico en español, de español médico. Les enseñan la terminología del español médico, por tanto, es muy importante. Y por último,
un sector que para nosotros es muy importante es el de las publicaciones. No hay muchas publicaciones de medicina en español, pero las hay. Y entonces, dado que nuestro diccionario tiene un carácter normativo en cuanto a gramática, ortografía y nomenclatura, pues nos gustaría que precisamente nuestro diccionario fuera normativo para las publicaciones en español. Bien, pues muchas gracias. A continuación tiene la palabra Cristina González, directora coordinadora de la Unidad de Terminología Médica de la RAM. Buenos días. Yo les quería explicar un poco cómo funciona el diccionario, que ya es una realidad, que como ha dicho el presidente ya se puede consultar en www.dptm.es, y esta que tienen detrás es la página web del propio diccionario. Verán que bueno, es muy sencillo de usar. Hay, por supuesto, una información sobre la presentación, noticias, créditos, una página de ayuda, pero lo que más destaca en ella es el buscador. Hay un buscador sencillo, que es simplemente la casilla que ven. Hay un buscador en inglés, para si estamos traduciendo o leyendo un texto en inglés, y hay una búsqueda avanzada con otras características que, bueno, no es momento de explicar. Pero la búsqueda sencilla, además de simplemente poder escribir ahí la palabra que queramos, nos va desplegando un menú que autocompleta. Es decir, podemos ir escribiendo, ahora mismo queremos buscar el virus del Zika. Pues nos van a ir saliendo opciones y dentro de las opciones podemos elegir. Es decir, facilísimo de usar, facilísimo de usar. No solo eso, sino que además dentro de esta entrada virus del Zika está toda la información y está interrelacionada con otros términos. Si dentro de la definición algún usuario no entiende alguna de las palabras, simplemente pone sobre ella el cursor, pulsa y se vería también la definición de esa otra palabra. Lo que nos hemos enfrentado al tener que diseñar este diccionario panhispánico es la gran variabilidad que tiene el idioma español frente a la que tiene, por ejemplo, el inglés. Nosotros este aparato que está en todos los hospitales y que se llama Crash Card o Code Card en inglés, resulta que en español aquí he elegido unas cuantas, pero tiene más de 10 formas de denominarse. Esto puede motivar que un médico mexicano que está en un hospital boliviano tenga problemas para entenderse, un médico argentino con un paciente español. Entonces, por eso era necesaria una herramienta fácil de usar, que se pueda tener en un teléfono móvil, que se pueda consultar rápidamente, para que si uno tiene dudas y le dicen el carro rojo, ¿qué es el carro rojo? Pues es el carro de paradas. Todo esto son variabilidades del idioma español dentro del ámbito panhispánico. Si uno, por ejemplo, va a Bolivia y necesita un bastoncillo de algodón, tiene que pedir un cotonete. Si quiere un cuentagotas en Chile, es un gotario. También los nombres de las profesiones varían de país en país. Por ejemplo, en Chile también se llama arsenalero a lo que aquí es un enfermero instrumentista. Las pupilentes son en Colombia las lentes de contacto. Un ortejo en Argentina es un dedo del pie. Todo esto puede motivar confusiones en la consulta del médico. Si un paciente americano viene a España y el médico le dice descúbrase la tripa o el abdomen, a lo mejor no entiende. Hay que decirle la barriga o la guata, la panza. Hay que usar el término adecuado para cada país. Y por eso, pues es por lo que nosotros estamos haciendo este diccionario, y así, por ejemplo, se representa en la entrada tosferina. La entrada tosferina es una entrada, un término médico que se denomina de modo diferente en función del país en el que estamos. Aquí ven que en Bolivia, por ejemplo, y en España también, el término preferido para designar este concepto es tosferina, pero ojo, porque esto se puede ver aquí en un mapa en qué países se usa tosferina, que también lo tiene, es muy fácil de usar, también se ve en la aplicación, pero ojo porque hay muchos otros sinónimos. ¿Y qué pasa si yo quiero, pues yo qué sé, decirlo en Argentina? Pues aquí lo vemos, en Argentina tos convulsa, ojo. Si uno está preparando una ponencia para Argentina o si uno ha tenido antecedentes de tosferina, pero va a Argentina, tiene que usar el término tos convulsa o el médico tiene que entenderle. O si es en Chile, tiene que usar coqueluche o pertusis. Toda esta gran riqueza del idioma español es la que el diccionario recoge y de un modo riguroso y sencillo refleja con mapas y con
y con marcas geográficas. Y este es un ejemplo de el mismo ejemplo que citaba antes el profesor García Sagredo, que es romper la fuente. Si lo buscáramos en el diccionario, pues sería así de sencillo de usar. Nos va a llevar a romper aguas, y en romper aguas pues tendríamos toda la información sobre el término. Y yo creo que por mi parte... Pues muchas gracias, Cristina. Supongo que en la documentación que tienen ustedes vienen todos los países que han participado. De todas formas se los recuerdo, es muy importante, ¿no? Son 13 países en total a través de sus academias: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, República Dominicana y España. Supongo que lo tienen ustedes en todo caso ahí. Y ahora, pues, si quieren hacer alguna pregunta, pues encantado de intentar responderles. Hola, buenas tardes. Soy Ángela Núñez de Radio Nacional. Cuando hablamos de 70.000 términos, no estamos hablando de entradas, lógicamente. O sea, en esos 70.000 términos hablamos de las variantes, es decir, por ejemplo, se consideraría un término tosferina y otro término tos convulsa, o cómo se cuantifican esos 70.000 términos. Efectivamente, nosotros todos ellos son términos, o sea, tanto tosferina como tos convulsa, como coqueluche, pertussis, todos ellos cuentan como términos, son términos. Hay una entrada principal que se elige en función de que sea el término correcto en español vernáculo, un término que no venga a ser posible de un idioma extranjero, que sea fácilmente comprensible, y de entre estos términos correctos se elige el más utilizado. Ese es el término principal. Términos principales aproximadamente hay 27.000 en el diccionario. Y luego términos, el total de términos, incluyendo principales y secundarios, es de 72.000. Buenas tardes. Mi nombre es Belén, soy periodista corresponsal para Ecuador. Mi pregunta va un poco en función de cómo fue el proceso, ¿no? ¿Cuándo tomaron esta iniciativa de iniciar? Estaba revisando un poquito el texto y pues quería saber desde cuándo arrancaron, porque obviamente llegué un poquito más tarde y no sé si lo dijeron al inicio, pero sí me gustaría saber cómo fue este proceso, cómo inició y cuándo inició. Gracias. Inicialmente, como muy bien comentó antes el presidente, la Academia Nacional de Medicina en España había estado trabajando en el Diccionario de Términos Médicos y que se publicó en el 2011. Ahora bien, el año siguiente, en el 2012, se reunió aquí en Madrid, en la Academia, la 20ª reunión de Alanán, es decir, de la Asociación de Academias de Medicina Latinoamericana, España y Portugal. Y entonces tomaron un acuerdo muy importante, que es trabajar conjuntamente por un diccionario panhispánico de términos médicos que, como comentaba antes, fuese global, hiciera un idioma médico global para todo el mundo hispanohablante. Y a partir de ese momento se firmó un protocolo que se fue desarrollando en los años siguientes. Y a partir de ahí se empezó a utilizar la base de datos también del diccionario anterior y se fueron incorporando un conjunto cada vez mayor de nuevos términos, sinónimos, y se fueron haciendo, digamos así, envíos desde uno y otro continente, intercambiando todo a través, como decíamos, del Atlántico, en un viaje y tornaviaje continuo, ¿de acuerdo? En la cual, entre todos, pues fueron matizándose las definiciones, los términos, los conceptos, los sinónimos, y ha sido pues realmente un trabajo muy intenso, muy continuado. A veces, yo creo que tenemos que agradecer la presencia aquí de las personas que hoy, honran a esta academia con su presencia, que son los periodistas, para que divulguen también ese trabajo anónimo que muchas veces existe en tantas cosas en España y en todos los demás países, y que a veces otras noticias tienen más prevalencia, pero estas son muy importantes porque van a afectar a los enfermos, los profesionales de la salud de 500 millones de habitantes. ¿Me explico? Nada.
otra pregunta? Subrayando un poco el proceso, claro, está la parte médica y la parte lingüística. ¿Cómo se ha trabajado las dos cosas? Porque, por supuesto, está el concepto médico, pero claro, hay que darle forma de diccionario. Eso. Entonces, creo que aquí están representantes de las dos partes, pero esa Los definición... dos directores científicos. Por eso, y que una esa persona que ha coordinación llevado no sé... toda la UTM, ¿no? No sé hasta qué Un punto es trabajo fácil. de coordinación enorme que, si quieres, Cristina, lo puedes comentar. Yo diría que ha sido la parte más bonita del proyecto. Trabajar con médicos es fantástico porque ellos son unas personas que yo creo que tienen una generosidad especial, una vocación especial y realmente han compartido sus conocimientos y su tiempo de una manera muy generosa. Nosotros, los lingüistas, lo que hacemos es darles la estructura y pedirles qué datos son los que queremos para cada una de las definiciones, eso para los que definen. Entonces ellos nos dan una primera versión que nosotros les devolvemos pulida y retocada, ellos nos la aceptan, nunca la ve un solo especialista, porque normalmente hay, a lo mejor lo define en el caso de un medicamento, un farmacólogo, pero lo revisa un oncólogo, luego lo tiene que ver todo el cuerpo académico y después viaja a América y vuelve de América. Entonces es un proceso complejo, pero en este proceso lo que hemos hecho es grandes amigos, porque de verdad que todo el mundo ha aceptado las sugerencias con una calidez estupenda, incluso cuando ha habido cambios de opinión entre algunos especialistas y otros, siempre se ha llegado a un consenso de la mejor manera, o sea que muy bonito, ese proceso ha sido muy complejo, pero muy bonito. Pues doña... Sí. Sí, como ha comentado Cristina, el proceso ha sido así y ha sido un verdadero placer colaborar con los colegas americanos, españoles y con todo el personal del equipo lexicográfico. Pero yo quiero añadir algo más, si me permiten. Este proceso ha sido además un proceso generoso. Ni los académicos españoles, ni los americanos, ni los definidores han cobrado nada por hacerlo. Quiero decir esto porque a lo mejor esto no parece costumbre, pero esta es la realidad, porque las academias trabajan y así están trabajando desde que se empiezan a constituir en el siglo XVIII, pues básicamente por lo que se llama filantropía, es decir, por amor al género humano o por servicio al género humano. Y a veces estas cosas hay que decirlas, porque parece que todo en la sociedad es algo mercantil que se compra y que se vende. Pues que se sepa que estas definiciones se han hecho precisamente sin ningún tipo de contraprestación económica. Añadir, para que ustedes también lo conozcan, supongo que tienen el programa todos, ¿verdad? Y aquí lo viene bien reflejado en la contraportada, vienen también aquellas instituciones que han hecho posible que realmente pues desarrolláramos este diccionario panhispánico de términos médicos, gracias a las subvenciones que se reciben del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, al apoyo que hemos tenido del Instituto de España y, por supuesto, también al patrocinio de distintas entidades que realmente pues, nos han ayudado a que esto fuera posible. Aquí tienen ustedes el listado de todas las instituciones que han patrocinado este diccionario. Así que, bueno, también estamos muy agradecidos a todas ellas, además de que la Real Academia Nacional de Medicina ha puesto sus recursos y también todas las academias latinoamericanas pues han puesto los suyos para que esto fuera una realidad. Perdón, la insistencia. Sigue. Me ha interesado el término correcto a la hora de hacer, por ejemplo, la entrada principal. Claro, correcto. ¿Cómo se gradúa o se da entre América Latina y España? ¿Hay alguna situación de prestigio? ¿De qué se valora como correcto? ¿Cómo se ha trabajado esta dualidad? Sí, porque es un asunto más lingüístico. Lo que pasa es que es cierto que hemos conseguido, que ha sido, yo creo, un grandísimo mérito de este diccionario, establecer lo que nosotros llamamos una norma panhispánica consensuada. Es decir, y no es fácil, porque es cierto que
tirón del inglés es muy fuerte, y es muy fuerte en países cercanos a Estados Unidos, es aún más fuerte. Entonces, determinados usos se han intentado imponer. Lo que pasa es que las academias, todos los corresponsales de las academias tienen una conciencia muy importante de defender el uso del español, el uso correcto del español. Y que entonces, en lugar de hablar de proteína spike, hablemos de proteína de la espícula, en lugar de hablar de un gen knockout, hablemos de un gen inactivado. Y todo esto lo han aceptado con mucha voluntad y de participar, y en general hemos llegado muy bien a acuerdos entre las academias sobre cuál era el término favorito. Y lo que sí hemos tratado, como decías, es de evitar que pese más la norma mexicana sobre la norma española o la norma argentina sobre la norma boliviana. Han sido consensos entre todas las academias. Sí, yo quería añadir, bueno, no añadir, sino responder a una pregunta que no han hecho, que es, vamos a ver, ¿qué es el futuro? Quiero decir que hoy presentamos el diccionario y lo que tienen ahora mismo aquí es una foto fija de un 13 de noviembre de 2023 a las 2 de la tarde. Pero esto no acaba aquí, sino va a continuar. Va a continuar porque la base de datos es más rica de lo que aparece ahora mismo en el diccionario, porque el lenguaje médico sigue evolucionando y porque además continuamente estamos en evolución. O sea que probablemente después de una semana de descanso que tendrán, me imagino, las lexicógrafas, inmediatamente el equipo lexicográfico empezará a poner al día y, lógicamente, se irán cambiando pues cada vez que surjan nuevos términos, como ocurrió cuando apareció el COVID-19, etcétera, etcétera. O sea que va a ir cambiando. Pero además tenemos una ventaja. La ventaja es, ha costado mucho, pero el motor de búsqueda que ven aquí, que como enseñaba Cristina, que es muy fácil, muy sencillo, es teclear algo y nos sugiere, nos dice, quisiste decir esto si no está la palabra y demás, está hecho con técnicas de inteligencia artificial, de deep learning. Es un poco contrasentido que utilice aquí el inglés, pero bueno, lo hacemos así. Esas técnicas de inteligencia artificial significa que han conectado semánticamente absolutamente todos los términos y todo lo que está escrito en el diccionario. Eso significa que es mucho más fácil hacerlo y, sobre todo, algo de futuro. Podremos hacer todas las apps que necesitemos para cualquier tipo de necesidad, conectarlo con bases de datos internacionales, que puede ser la Librería Nacional de los Estados Unidos de Medicina, o, por ejemplo, con bases de datos como puede ser Orphanet para enfermedades raras. Por tanto, esto no acaba aquí, sino que me gustaría que dentro de 5 años pues vieran que lo hemos multiplicado por 5 posiblemente. Y como decía el profesor Campos, por parte de los académicos, evidentemente, ad honorem. Ahora sí. Buenos días, soy Goice de Resúa. Sí, periodista de TVV Network en Estados Unidos. Con relación a esta diversidad de términos y lo que usted comentaba de la inteligencia artificial, ¿cómo pretenden establecer la prioridad de búsqueda, entendiendo que en Google muchos de los pacientes o de las personas buscan las respuestas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy venezolana y he tenido que apostar a Google. ¿Cómo se dice eso? Romper fuentes, ¿cómo se dice en España? ¿Cómo se dice en tal país? Ustedes, por ejemplo, para combatir a veces la fake news o los términos también mal empleados que se han venido compartiendo en Internet, ¿cuál es el papel del diccionario aquí? Yo creo que el papel, fundamentalmente, claro, es un papel normativo. Lo que ocurre es que nosotros, como tal diccionario, no salimos fuera. O sea, quiero decir, no tenemos una posición en Google, entre otras cosas, porque eso no tenemos capacidad económica como para posicionarnos en primer lugar en Google, ya lo saben perfectamente, ¿no? Pero precisamente dependemos, número uno, de todos ustedes, la difusión del diccionario, evidentemente. Y luego, pues nos van surgiendo amigos. Al decir amigos, me refiero, por ejemplo, a Medline Plus en Estados Unidos, que tiene su página en español,
y cuando tú preguntas por una enfermedad, por un síntoma, es una de las que están en primeras posiciones, o el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, que también tiene su página en español y lógicamente escriben en español. Y la buena noticia es que cuando tienen alguna duda de cómo utilizar una palabra o cuál es la corrección gramatical, nos preguntan a nosotros. Nos preguntaban a nosotros. Ahora ya que hemos lanzado el diccionario será mucho más fácil y probablemente tendremos relaciones más fluidas. Pero ya digo, dependemos de ustedes, de la difusión que haya del diccionario. A nivel anecdótico, que siempre es más fácil a la hora de difundir, enganchar al público, ¿hay algún término que haya dado especialmente la lata? ¿O algún término especialmente complejo? ¿O alguno que no haya sido posible llegar a acuerdos? No sé, como algún término que sea especialmente llamativo. No diría que, porque es que mágicamente hemos llegado a acuerdos en todos los términos, ¿verdad? En realidad hay algunos que habrán sido un poco más complejos. Hemos tenido un trabajo tremendo y además con bastante urgencia con todo lo relacionado con la COVID-19, porque claro, venían los términos a la vez que estaba pasando la pandemia y ahí hemos tenido que con muchísima rapidez recoger todo, tratar de encontrar los términos españoles válidos para los términos que estaban intentando entrar directamente desde el inglés, todo aquello de la flurona, por ejemplo, que era una combinación de flu, que es gripe en inglés, y corona, de coronavirus, ni siquiera estaban usando términos españoles, pero querían que se usara flurona en español. Todo este tipo de avalancha que vino muy rápido y que además nos pilló a todos pues teletrabajando, con más dificultades para comunicarnos con los colegas americanos, fue quizá la parte más difícil de todo este proyecto, de todos los años de este proyecto. O incluso para poder conocer un poquito más esta institución. A veces las academias son las grandes desconocidas y la verdad es que tienen pues mucha enjundia y mucho material dentro. Esta es una muestra de algo grande que hacemos en la academia, pero tenemos muchas más, así que estamos a su disposición siempre por si quieren conocerla con más detalle. Y ahora si quieren pues tomar alguna copa, pues están ustedes invitados. Muchísimas gracias.